Bueno, buenas tardes, noches para ustedes y para mí también acá en Bogotá. Muchas gracias por la invitación y dándome la oportunidad de hablar con ustedes de tecnología para la sostenibilidad. Vamos a aprovechar esta hora y un poco les voy a contar lo que nosotros hemos hecho, cómo vemos el impacto de la tecnología en temas de sostenibilidad, los desafíos, cuál ha sido nuestro viaje, qué hacen empresas innovadoras y cómo nosotros vemos hoy los datos como algo absolutamente determinante en una estrategia de sostenibilidad. ¿Cómo definimos sostenibilidad? Yo creo que esa es tal vez la pregunta más importante y a mí siempre me gusta remitirme a la definición de 1987 de la Comisión Borland, que define sostenibilidad como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Un concepto que con el tiempo evolucionó y se convirtió en lo que hoy conocemos como ASG o ESG, que son los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo con los que las empresas pueden clasificar las diversas acciones para llevar a cabo un desempeño superior y un desempeño orientado a hacer el hoy sin comprometer la capacidad de hacer el mañana. ¿Qué son estos datos sociales, ambientales y de gobierno corporativo? Por supuesto, en el tema ambiental tenemos todo el tema de clima, agua, desperdicios, biodiversidad. En el tema social, la satisfacción de los empleados, la diversidad e inclusión, la inversión que las empresas hacen en el desarrollo de su talento, lo relacionado con accidentes de trabajo, el costo de los mismos y la reducción de los mismos en industrias donde es una métrica absolutamente crítica, e incluso la relación con las comunidades o con los grupos de interés con los que interactúa una empresa de manera constante en el desarrollo de su negocio. Y en los temas de gobierno corporativo se incorporan conceptos como el tema de seguridad de los datos, ciberseguridad, quejas, incidencias, reputación de la empresa, el manejo de los clientes, el portarse de acuerdo al criterio de lo que es un buen ciudadano corporativo. Hablemos un poco entonces del tema ambiental. Este es un cuadro de una plataforma que les recomiendo, que es Our World in Data, donde se clasifican los gases de efecto invernadero para cada uno de los sectores y muestra un poco cómo se distribuyen las emisiones de gases hoy de acuerdo a las actividades en la economía. La energía o la generación de energía sigue siendo aún hoy la más grande fuente de generación de gases con un 73,2%, pero en esta región, especialmente América Latina, el tema de agricultura, uso de la tierra y bosques es el 18,4%, que es un porcentaje bien importante de lo que hacemos y de cómo en América Latina nuestra actividad económica está relacionada con este tipo de actividades. Aquí ustedes pueden ver algo que a mí todavía me parece importante. Miren acá, el mundo es la raya amarilla, es cómo vienen creciendo las emisiones. Hay un pequeño decrecimiento en la pandemia, que es este punto de inflexión acá en el 2020, pero aún en el 2021 lo que se ve es una tendencia al alza y por supuesto está el tema de Asia-Pacífico, donde el aumento es bien marcado. Así que no importan los esfuerzos que hemos hecho a la fecha, sigue creciendo de manera importante las emisiones de carbono. La descarbonización es una teoría que lo que busca es decir que se puede lograr el crecimiento económico mientras se reducen las emisiones de carbono. Aquí les traje el ejemplo de Alemania y el ejemplo de México para que ustedes se den cuenta del comportamiento de estas dos curvas. Lo que ustedes ven acá en Alemania es cómo el PIB per cápita crece y aumenta de manera importante, pero las emisiones de carbono por consumo o producción decrecen, aumentando la brecha entre los dos conceptos. En países como el de ustedes, México y por supuesto en Colombia también nos pasa, no se ha logrado todavía una descarbonización tan marcada. Ustedes han hecho grandes esfuerzos, y los pueden ver acá, donde se ve el GDP per cápita de México y cómo consumo y producción per cápita basados en toneladas de carbono equivalente se han logrado reducir. Pero miren pues cómo Alemania ha logrado un decrecimiento mucho mejor. Es decir, son economías que han trabajado en la descarbonización de sus fuentes y de sus actividades económicas. Aquí les traigo el de Colombia. Como pueden ver, nosotros estamos lejos de un desempeño como el de México todavía. Aquí está cómo viene creciendo la economía colombiana en términos del PIB y cómo sí hay una descarbonización, pero no por debajo de la línea del 0%, a llegar a decir que estamos a niveles de menos 20 o menos 30% de la producción industrial. Para resumir,
Hoy se emiten hacia la atmósfera cerca de 51 billones de toneladas de gases de efecto invernadero, así que la tarea para todos y cada uno a nivel personal e industrial es reducir las emisiones dramáticamente y neutralizar aquellas nuevas emisiones que puedan aparecer en actividades económicas. Para quienes son escépticos de esto, a mí me gusta siempre mostrar las portadas de la revista Time de los últimos años, donde se puede ver el impacto del calentamiento global. Esta portada me gusta mucho que dice preocúpese, preocúpese bastante. Incluso esta que habla de cómo el Ártico, los polos se han venido derritiendo y cómo hay toda una teoría que dice que el polo norte se va a convertir en un nuevo polo de desarrollo donde habrá puertos y Alaska pasará a ser un sitio muy importante de entrada de mercancías hacia el continente. Aquí ustedes pueden ver, obviamente todo lo rojo son las zonas donde la temperatura ha venido aumentando, incluso más del 1,5, que es el objetivo que se fijó en el Acuerdo de París de llegar al 2030 con un incremento de la temperatura no superior al 1,5 grados de calentamiento en el corto plazo, no superar idealmente los 2 grados. Sin embargo, las predicciones del IPCC, que es el panel que hace el forecast de esos incrementos, dice que es muy probable que al 2030 tengamos zonas donde el incremento de temperatura sea superior a los 4 grados centígrados y que estas zonas serán claramente inhabitables debido eh, a ese aumento de temperatura. Este es un libro que yo le recomiendo sobre migración, se llama Planeta Nómado, que va mostrando cómo va cambiando de acuerdo al deshielamiento, al calentamiento de los océanos. Si ustedes ven aquí, lo que dice es, aquí se va a desarrollar en la parte donde está el Polo Norte, Canadá, Greenland y Alaska, se dice que se va a convertir toda esta zona en un pase importante de barcos para conectar Rusia, específicamente incluso China, con Canadá y Estados Unidos sin que tengan que buscarse otras rutas donde se pueda manejar el comercio. Así que esto es parte de una teoría también sobre el tema del calentamiento, que es la teoría de la adaptación climática, que dice, pues hay cosas que no vamos a poder cambiar, hay cosas que no vamos a poder resistir y es probable que se tenga que adaptar a esta nueva realidad, convirtiendo zonas que antes eran zonas de hielo en zonas turísticas o en zonas de comercio de alto desempeño. Luego los ASGs, pues aparecieron los ODS, ustedes ya han hablado bastante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero ustedes pueden ver claramente que hay muchos relacionados con el tema ASG y que si uno fuera a producir su reporte de sostenibilidad, podría mapear todos sus objetivos de acuerdo a los objetivos fijados por los ODS. Está agua limpia, producción responsable, consumo responsable, está el tema de vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, acción por el clima, energía asequible, o sea, casi que todos estos objetivos se pueden mapear en la A, en la S o en la G, y de esa manera ustedes podrían hacer un reporte completo de las actividades de las empresas donde se estén llevando a cabo. A nosotros en Microsoft nos gusta ver la sostenibilidad como una oportunidad y no como una carga para las empresas. Se estima que la economía mundial podría ganar 43 billones de dólares en los próximos 50 años si las empresas siguen actividades sostenibles, mientras que no hacer nada podría costarle a la economía 178 billones de dólares. A mano izquierda ustedes ven las oportunidades, a mano derecha el costo de la inacción. Solamente miren los dos últimos puntos de la inacción. El aumento de la temperatura global puede provocar una pérdida del 2,2% en el total de las horas de trabajo del mundo para el año 2030, y esto significaría una pérdida de productividad equivalente a 80 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Adicionalmente, menos de la mitad de las pérdidas por desastres climáticos estaban aseguradas al año 2022 y cada vez son más difíciles de asegurar porque el costo mismo, el daño que generan este tipo de catástrofes climáticas cada vez es mayor y más difícil de asumir por la economía local. Por otro lado, existe una gran necesidad de prácticas sostenibles en el mundo eh, productivo, específicamente México, que tiene unas empresas multilatinas muy grandes que exportan a regiones como la Unión Europea, sienten una presión creciente de los marcos regulatorios, específicamente del CSRD Report, que es el último reporte de la Unión Europea, para hacer su producción sostenible, reduciendo las emisiones de carbono. Es también una realidad que el 62% de las emisiones de carbono hoy proviene de procesos productivos y de transporte generado por energías no renovables y el 54% del consumo mundial de energía viene de procesos productivos.
Entonces, hay que ver cómo la sostenibilidad logra impulsar la transformación, impulsar la innovación, aumentar la eficiencia, pensando en los procesos, en cómo reducir las toneladas de carbono equivalente, optimizar los recursos buscando siempre el ahorro de agua como recurso escaso, reutilizar los residuos o desperdicios para otras cadenas productivas y crear nuevas fuentes de ingresos con nuevos de negocio, modelos de negocio que estén asociados a la sostenibilidad de las cadenas productivas. Así que hay impulsores de la sostenibilidad hoy en día. Por supuesto, el tema del costo de la energía eh, hace que las empresas miren atentamente cómo migrar esa transición energética. El 65% de los ejecutivos están mitigando esos costos con programas de sostenibilidad, con programas de migración hacia energías renovables. Mm, Como les decía, las empresas que hacen negocios en la Unión Europea están sujetas a normas cada vez más exigentes y a entregar detalle de información mayor en sus comportamientos ESG. El 73% de los inversores afirma que los esfuerzos por mejorar el medio ambiente mejoran las inversiones y sus decisiones de inversión, y adicionalmente se estima que la acción climática, la migración hacia energías renovables y la inversión en sostenibilidad podría traer un crecimiento cercano a los 43 trillones de dólares en la economía para el año 2070. Así que nosotros vemos que propender por una economía cero emisiones tiene que tener un significado, es decir, unas métricas, un objetivo, un porqué, unos KPIs, unas mediciones, ojalá comparables con otras empresas de la misma industria, y un impacto positivo en los mercados donde las empresas operan. Esto no es una moda, esto es una realidad que ya está pasando en muchos mercados. Si ustedes entran al Science Based Target Initiative, van a ver el número de empresas que cada vez se suman a medirse de acuerdo a estos objetivos. Casi 4.000 empresas están tomando acción a nivel global. Solo en Estados Unidos venían tomando acción cerca de 500 empresas, y esas dos métricas sumadas son casi el 68% del GDP global. Vamos a hablar un poco de cuáles han sido los aprendizajes de nosotros en este tema. La primera pregunta que normalmente nos hacen es por qué Microsoft está trabajando en esto. Lo primero es porque nosotros creemos que tenemos que hacer nuestra parte para mover la economía hacia una economía descarbonizada, a una economía con menos impacto, y ofrecer productos verdes diseñados, sostenibles desde el primer momento, pero sobre todo porque creemos que para que a Microsoft le vaya bien, necesitamos que al mundo le vaya bien. Es decir, nuestra forma de verlo es: empresas grandes como nosotros tienen la responsabilidad de jalonar a la economía para lograr ese desempeño mayor. Esta es una frase de Brad Smith, que es nuestro presidente global, que dice que si nos centramos en todas las formas para impulsar el cambio, podemos lograr ese impacto climático, que no solo somos nosotros, sino nosotros y otras organizaciones que creemos en un futuro sostenible, podemos jalar todas las palancas de influencia que tenemos para lograr ese cambio en las economías donde trabajamos. Nosotros hemos trabajado en esto desde el año 2009. No ha sido todo al mismo tiempo, ha sido evolutivo. Empezamos trabajando en carbono, luego sumamos el tema de residuos, sumamos el tema de agua, y en el año 2021, en la COP26, anunciamos nuestros objetivos más ambiciosos en materia de cambio climático, y dijimos: al 2030 vamos a hacer carbono negativos, agua positivos, cero residuos, y además al 2050 queremos remover el 100% de todas las emisiones históricas de la compañía. Pero como ven, fue evolutivo. Hemos hecho algunas cosas que creo que vale la pena mencionarles. Por supuesto, empezamos con un objetivo de reducir emisiones de carbono sin tener la línea base de cuánto íbamos a reducir. Luego, en el 2012 dijimos: vamos a ser 100% carbono neutrales, y en ese año establecimos la tasa interna al carbono. Esa tasa interna al carbono lo que hace es que mide todas las áreas de negocio de Microsoft, y se establece un valor que hoy está en $15 por tonelada equivalente de carbono, para que ese negocio contribuya con el número de toneladas que emitió multiplicado por los $15 de tonelada de carbono, y ese dinero se entrega a el área financiera de Microsoft y se invierte en actividades climáticas. Hasta el 2021 usamos esa tasa interna para hacer sostenible nuestra operación, para tener lo que les voy a contar ahora de edificios sostenibles, para hacer la migración hacia energías renovables, para alimentar nuestro campus 100% con energías renovables. Y a partir del 2021, esos recursos los usamos para fondear uno de los objetivos que adquirimos en la COP26,
que fue el Fondo de Innovación Climática, donde hoy ponemos cuatro, $1 billón en 4 años de inversión para nuevas tecnologías de extracción de carbono de la atmósfera. Aquí ustedes pueden ver la manera como nosotros reportamos estos compromisos. Básicamente todos los años ponemos el compromiso y lo que hemos logrado con cifras. Eso lo pueden ver en nuestro reporte de sostenibilidad, que los invito a que lo consuman y lo miren, porque sobre todo lo importante, más que las métricas y la medición, son los aprendizajes que hemos tenido. Nosotros también tenemos una política de compartir el 100% de lo que hacemos y el 100% de lo que hemos aprendido. Yo lo llamo lo bueno, lo malo y lo feo, para que ustedes se pueden dar cuenta de la cantidad de cosas que hemos venido haciendo para avanzar hacia el 2030 en el cumplimiento. En la gráfica anterior, perdón, me dio y pues ustedes veían el 2021. Aquí en el 2023 pueden ver los highlights de las cosas más importantes que estamos haciendo en carbono, agua, residuos y ecosistemas. En ecosistemas tenemos un objetivo bien ambicioso, que es proteger más tierra que la que Microsoft utiliza a nivel mundial. Hoy estamos protegiendo cerca de 16.000 acres de tierra. Para que ustedes se den la idea, esto es equivalente a 9.000 canchas de fútbol en tamaño. Es tierra que está en riesgo de biodiversidad y que protegemos y medimos a través de un framework que se llama el Last Mile Ecosystem Tool, que nos permite verificar el estado del ecosistema antes y después de la intervención. Estamos procesando cerca de 19.000 toneladas métricas de residuos para evitar que sean dispuestos en tierra y que sean utilizados para reusar o reciclar. Y además trabajamos desde el inicio de nuestros procesos en encontrar materiales que sean biodegradables y que nos permitan tener un mayor impacto en nuestros productos, trabajando desde el inicio y no al final de la cadena productiva. Entonces, ¿cómo trabajamos? Lo primero es que creemos que esto requiere poner el tono desde arriba. Siempre Brad Smith, Satya Nadella revisan cómo avanzamos trimestralmente en estos temas. Participamos en la COP26, establecemos nuestras métricas basadas en ciencia y utilizamos framework para establecer esas métricas. Buscamos medir en todo el negocio. Esto que les contaba, la tasa interna de carbono, ha permitido que hoy tengamos gerentes de sostenibilidad en toda la operación de Microsoft. Lo hacemos relevante para otros grupos como nuestros socios de negocio y para nuestros clientes. Buscamos acelerar los mercados en esa acción colectiva. Como les decía, también buscamos informar sobre todo y no solo sobre aquello donde nos vaya bien, y buscamos tener una estructura de gobierno de reporte adecuada para conocer lo que hacemos y cómo lo hacemos. Aquí un par de cosas que hacemos adicionales. Como les decía, para nosotros es muy importante el reporte y dar a conocer lo que hacemos, en qué nos va bien, en qué debemos trabajar más, cómo mejorar año a año. Compartimos las lecciones aprendidas a través de una comunidad interna de Microsoft. De hoy somos casi 14.000 empleados, que se llama el Sustainability Connected Community, donde cualquiera de nosotros puede proponer temas y trabajamos para discutir, aprender, mejorar, medir, y somos, yo lo llamo activistas corporativos. Nos gusta hablar de este tema abiertamente en diferentes foros, en foros globales donde participamos tratando de jalonar la posición de la compañía y de la industria para construir tecnología que sea verde desde el principio. En el 2021, cuando asumimos esos objetivos que les contaba, también empezamos a decir que estábamos listos para salir a ofrecer tecnología y empezamos a construir una plataforma líder para solución de tecnológicas ambientales. Esa plataforma hoy se conoce como el Microsoft Sustainability Manager. Mide más o menos lo que les acabo de decir: carbono, agua, residuos, básicamente porque ese producto tiene nuestra historia en recopilación de datos, en cómo lo hemos hecho. Entonces, nosotros, para hacer nuestros propios reportes y el seguimiento a nuestras tareas, empezamos a construir tecnología que fuimos pegando, como imagínense unas piezas de Lego, donde íbamos poniendo diferentes piezas para poder salir y reportar, y el producto mismo que se lanzó en el 2021 avanzó con esos mismos pilares. Hoy el producto, por supuesto, ya trae todo el alcance 3, que es el alcance más difícil de medir en sostenibilidad. Trae algoritmos, trae inteligencia artificial, trae Copilot para poder hacer más sencillo el reporte y ayudarle a los profesionales de sostenibilidad a extraer información valiosa que les permita actuar más rápidamente.
En el 2021 también hicimos parte de una organización o un grupo de abogacía que busca que tengamos menos estándares, pero que haga más fácil medir. Ese grupo se llama el Carbon Call y lo que buscaba era tener medición y contabilidad precisa, basado en ciencias y en datos robustos, y que todos podamos compararnos unos con otros. Uno de los grandes retos que tenemos es la cantidad de reportes de sostenibilidad y de estándares de sostenibilidad que hoy existen y lo difícil que hace que una empresa se pueda medir contra otra. Entonces, trabajamos en este tipo de organismos para podernos comparar y para promover por estándares únicos. Como les contaba, trabajamos mucho en reducir la huella de carbono. Nuestra métrica era reducir las emisiones directas al 2025. Este año todos nuestros data centers quedan alimentados por energía renovable. También buscamos reducir las emisiones de nuestra cadena de valor en más de la mitad. El 87% de los proveedores de Microsoft se mide hoy en el alcance 3. Para darles una idea, el alcance 3 es el 97% de nuestras emisiones de carbono. Así que es fundamental para nosotros medir ese alcance y lo hacemos trabajando con los proveedores, entrenándolos, enseñándoles cómo hacer una medición adecuada. Em, y como les contaba, pues tenemos el Fondo de Innovación Climática que hemos venido fondeando con el objetivo de acelerar el desarrollo de tecnologías para extraer carbono de la atmósfera. No es suficiente reducir, no es suficiente mitigar, no es suficiente compensar. Necesitamos en realidad extraer carbono de la atmósfera. ¿Qué hemos hecho en carbono? Pues aquí ustedes pueden ver 2.5 millones de toneladas métricas de carbono destinadas a ser eliminadas. Cada vez compramos más energía renovable para alimentar nuestra operación. Como les contaba, el número de proveedores que se suman a nuestras iniciativas cada vez es mayor y pues buscamos que una plataforma sencilla de uso como el Microsoft Cloud for Sustainability permita acelerar a otras empresas sin importar el tamaño su medición de huella de carbono. Aquí ustedes se pueden dar cuenta de la distribución del alcance 3. Por supuesto, las categorías más importantes, como ustedes pueden ver, son la 1, la 2 y la 11, donde está, digamos, la parte más significativa de nuestro alcance 3. Buscamos reducir en los contratos que tenemos con los proveedores, incorporamos una cláusula de medición, reducción y mejora de la huella ambiental de los proveedores para acelerar su camino hacia descarbonizar la cadena de producción. Aquí ustedes se pueden dar un poco cuenta de cómo nosotros medimos el alcance 3, el alcance 2 y el 1. Básicamente se los muestro porque el verde claro es el alcance 3, entonces es fundamental trabajar en eso. Muy pocas empresas hoy miden el alcance 3, la mayoría hablan de ser carbono neutrales en el alcance 1 y 2. Nosotros buscamos acelerar de manera determinante nuestra descarbonización en el alcance 3. Y ustedes pueden ver ahí que para el año 2003 crecimos el total de emisiones en un 29.1% con respecto a la línea base, que es el año 2020, y sin embargo hemos logrado venir reduciendo la descarbonización de esa cadena de valor. También trabajamos mucho en agua, buscamos reducir la intensidad de las operaciones en materia de consumo de agua, reponer agua en regiones donde hay un alto estrés hídrico. Por ejemplo, en México tenemos un par de proyectos en agua importante. Tenemos un proyecto en Monterrey, que creo que se llama Reforestemos México, y en Chile tenemos también proyectos muy importantes en el Valle del Maipo para lograr almacenar agua. Chile es el segundo país del mundo con mayor estrés hídrico, así que buscamos recopilar ese agua y regenerarla, buscar un mayor acceso al agua. Esto lo hacemos con una organización que se llama water.org. Buscamos llevar agua potable a comunidades que carecen de ese acceso a agua potable. Y tenemos una ambición también importante que es digitalizar datos del agua en el computador planetario, que hace parte de nuestro compromiso de ecosistemas para poder visualizar y entender las necesidades del agua. Como siempre, buscamos reportar con cifras. Al año 2021 habíamos logrado reponer 1.3 millones de metros cúbicos de agua. Es importante que ustedes sepan que los data centers hoy los diseñamos para ser agua positivos, es decir, que el agua del data center se reusa, se regenera, se reutiliza, no es agua que se desperdicie. Buscamos nunca utilizar agua potable en operaciones que no requieran utilizar agua potable. Y aquí hay una cosa importante. Miren, nosotros consumimos al año 7
millones de metros cúbicos de agua. Estamos reponiendo a nivel global casi 25 millones y medio de metros cúbicos de agua con programas regados hoy en todo el mundo para poder acelerar esa regeneración de agua. A mano derecha les traigo un ejemplo de cómo inteligencia artificial nos está ayudando ahí. Hay tecnología hoy de inteligencia artificial que permite encontrar las filtraciones de agua hasta 3 kilómetros de distancia. Nosotros lo estamos usando en el campus, es una startup que se llama Fido. Aquí ustedes pueden ver que se está usando en Querétaro, en México, y lo que busca es que en el momento en el que el algoritmo detecta una filtración de agua, cierra la llave del agua, del tubo del agua para evitar las filtraciones. Es bien importante que piensen siempre que nosotros buscamos que la inteligencia artificial ayude a resolver los grandes problemas que tenemos en temas de sostenibilidad. Aquí ustedes pueden ver los problemas, cómo los tenemos. Aquí está el tema de water.org, con quien trabajamos en el área metropolitana de México para llevar agua potable. Pero pues como pueden ver, en México hay varios puntos donde trabajamos y está el proyecto de Querétaro y está también el proyecto de Reforestemos México, que son proyectos de regeneración de agua. En cero residuos empezamos a trabajar en el campus primero. Buscábamos que el campus fuera un campus cero residuo. De hecho, tenemos gerentes de basura o de residuos en la operación analizando cómo se dispone, cómo eliminar el impacto que eso tiene. Hoy en día nuestros compromisos van desde eliminar el plástico de un solo uso en los envases o empaquetamiento de nuestros productos hasta lograr que hagamos reutilización y redisposición del 90% de los componentes del hardware que usamos para la operación de nube, es decir, de los data centers. Esto lo hacemos con centros de economía circular que están dispuestos al lado de los data centers y que buscan entregarle las partes y componentes de los data centers a otras empresas para que puedan hacer uso de las mismas. También buscamos que los dispositivos como Surface o como el Xbox estén hechos y embalados en productos 100% reciclables y estamos desviando el 90% de los residuos operativos y el 75% de los residuos de construcción y demolición de manera adecuada para evitar la contaminación derivada de los residuos. Como les contaba, pues tenemos centros circulares al lado de los data centers. Más de 15.000 toneladas métricas de residuos fueron desviados en el año fiscal y hemos logrado una reducción del 18% de plásticos de un solo uso en los envases de productos. Aquí ustedes pueden ver cómo reportamos. Siempre nos preocupamos por tratar de reportar de la manera más clara para que personas como ustedes puedan ver lo que hacemos. Aquí ustedes pueden ver cómo hemos incrementado el reuso y reciclaje de servidores en componentes a un 89% de la operación. La línea base es el año 20, aquí ustedes pueden ver el año 23 y cómo hemos logrado evitar que se vaya basura a tierra y que vayan a incinerarse, logrando hacer una disposición adecuada de los residuos de la operación. Entonces, pues nosotros aquí ese video se los dejo para que ustedes lo puedan ver. Es cómo los data centers con los sectores de economía circular nos están ayudando a llegar a nuestra métrica de cero residuos. Eh, ¿Cómo vemos nosotros el tema de economía circular? Primero, desde el diseño de los productos para construir productos y procesos circulares. Dos, detectar materiales que nos permitan trabajar en que sean realmente biodegradables y orgánicos, mejorar la contabilidad de los residuos y comprometernos con los empleados. Todos los empleados trabajamos en formas de redisponer mejor los residuos. En ecosistemas, como les contaba, pues tenemos el objetivo de proteger tierra y construir el computador planetario. El uso de Big Data y tecnología permite que en el computador planetario se pueda medir, monitorear y administrar los ecosistemas de manera más eficiente, incluso dándole acceso a ONGs y organizaciones que no tienen el acceso a este tipo de tecnología. ¿Cómo hemos progresado en esta métrica? Como les contaba, tenemos casi 17.000 acres de tierra protegidos, más de 500 usuarios de computador planetario, 24 petabytes de datos disponibles para el público y hemos realizado más de 850 grants o subvenciones a través del programa AI for Earth. Esto se resume en esta gráfica. Esta es una métrica de IDC donde mide cómo nosotros medimos el ambiental, gobierno, comunidades
versus la industria. Lo que ustedes ven en azul es la industria, el amarillo es lo que hacemos nosotros y cómo nos comparamos. Es un índice medido por un externo, por supuesto que hay áreas de oportunidad, pero ustedes pueden ver cómo tenemos un desempeño, digamos, al año 2022 que vale la pena analizar. Aquí algunas de las conclusiones de nuestro recorrido en materia de uso de tecnología en nuestra propia operación. El primero es la migración a la nube o a lo que se llama el cloud computing, reduce las emisiones de carbono. Nosotros en el año 2018 hicimos un estudio y tomamos 2.000 aplicaciones de negocio, las movimos a la nube y medimos, eso ustedes lo consiguen en un documento público que se llama The Carbon Benefits of Cloud Computing, y medimos cuál era el impacto de hacer esta migración. Entre 95 y 98% de reducción de emisiones de carbono. Luego empezamos a trabajar en soluciones de edificios inteligentes, incorporando energía renovable, algoritmos, manejo de los edificios, adaptación de la temperatura, el carbono, la energía, el uso del agua. Nosotros logramos un retorno a la inversión en 18 meses con la tecnología de edificios inteligentes y una reducción del 20% del consumo de energía. Por otro lado, los data centers optimizados, como son los data centers con los que se opera la nube, pues reducen el uso de energía, reducen las emisiones, no siempre funcionan al 100% de la capacidad energética, sino que son autogestionables de acuerdo al uso que el mismo data center está teniendo. Ya les hablé del tema de dispositivos y empaquetados, pero es claro que trabajar en innovación, en cómo empaquetar, cómo diseño los paquetes y los dispositivos, hace que la operación sea más sostenible. El aprendizaje en el alcance 3 y cadena de suministro ha sido gigante. Nos hemos dado cuenta que hay que entrenar a los proveedores, que hay que ayudarlos a mejorar sus mediciones y además, y no menos importante, que es fundamental trabajar en la cultura de la organización. Bueno, aquí está lo que les estaba contando, creo que aquí viene cada una de las cosas que les contaba, pero 98% de reducción de emisiones de carbono por pasarse de un data center propio al uso de la nube que hoy se alimenta con energía renovable y que además es sumamente eh, eficiente desde el punto de vista energético. Aquí están los datos de edificios inteligentes. Vale la pena que ustedes miren también que nosotros, basado en estos algoritmos, reducimos el consumo de agua, logramos graduar la temperatura por sala de acuerdo a la ocupación de personas y no solo en todo el edificio, y esto nos ha permitido además graduar el consumo de energía de acuerdo a la ocupación del campus y a la cantidad de gente por hora, por día, por momento específico que estén en nuestras operaciones. Hemos hecho muchos tipos de experimentos para reducir el consumo de energía de los data centers. Incluso tuvimos refrigeración de data centers por inmersión líquida, hundiéndolos en el fondo del mar. Eso reduce el consumo de energía y reduce el consumo de agua. Además, hemos medido si tiene impacto o no en los ecosistemas que rodean estos data centers. Las baterías, además, que respaldan los centros de datos, respaldan el crecimiento de energías renovables, llevándolas a la red eléctrica. O sea que realmente siempre buscamos hacer más eficiente el consumo de energía en los data centers. De hecho, hay un indicador que se llama el PUI, que es como el indicador de eficiencia de uso de energía de un data center. El estándar, el mejor estándar es 1. Nuestros data centers hoy están en 1.2 en manejo de uso de energía. Les conté el 18% de reducción de plástico en el empaquetado de nuestros productos. Hemos logrado que Surface y Xbox sean cada vez más mejores en el consumo de energía mientras se están utilizando. Hemos hecho cambio a materiales reciclados, reducción de residuos en la producción. Buscamos extender la vida útil de nuestros dispositivos para reducir la cantidad de basura electrónica que se puede llevar a tierra o a basureros, y hemos buscado a través de economía circular generar productos derivados de este tipo de proveedores. Como les contaba en proveedores, nuestro código de proveedores incluye la obligación del proveedor de medirse, mejorar y reportar. Usamos una métrica para esto que es el Carbon Disclosure Project, con quien hacemos la métrica de los proveedores y ofrecemos herramientas para presentar informes a los proveedores. Generamos todo un portal donde ellos pueden capacitarse y pueden ver cómo mejorar la medición de su propia cadena productiva. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que para lograr este cambio hay que trabajar en muchos aspectos y no solamente en la medición. Hay que definir el tono desde los
líderes de la organización. Hay que usar las métricas basadas en ciencia, hacer partícipe a todo el negocio y no solamente el área de sostenibilidad, impulsar la responsabilidad de la accountability de las áreas con estructura de gobierno fortalecidas, informar lo bueno, lo malo y lo feo para que otras empresas puedan avanzar más rápido y puedan aprender de lo que se ha venido haciendo y acelerar los mercados y los ecosistemas para tener este desempeño más sostenible. Nosotros creemos que si las empresas trabajamos juntas, podemos construir un futuro mucho más sostenible y acelerar ese progreso hacia objetivos colectivos ASG que definitivamente le dan valor a las organizaciones. Entonces, pues nosotros empezamos avanzando por la sostenibilidad de nuestro negocio, desde nuestro compromiso hasta el progreso, que son las métricas al año 2030. Luego hemos venido trabajando en crear soluciones de sostenibilidad para generar esa eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental y apoyar esa infraestructura global para construir un mundo más sostenible. Los retos que tenemos por delante no son menores. Hay que medir y reducir la huella de carbono, hay que medir el consumo de agua, reducir los desechos, hay que lograr medir el abastecimiento y la cadena de suministro, trabajar en el envasado y reciclaje de productos, cambiar los comportamientos de los consumidores, cumplir con la regulación y el cumplimiento, trabajar con silos de datos, porque aún hoy cada quien en la organización mide a través de silos y adicionalmente analizar el ciclo de vida del producto incorporando prácticas como la economía circular. ¿Qué hemos hecho nosotros? Primero, trabajar en tener una infraestructura de tecnología sostenible. La forma de ver esto es, lo que nosotros decimos es, o lo dice Tatiana Adela, es, toda empresa, no importa de qué sea, será una empresa de tecnología. Eso quiere decir que va a usar masivamente datos. Nuestra primera tarea es garantizarle a las empresas que pueden escalar y crecer en el consumo de datos sabiendo que van a tener tecnología verde, sostenible y que les va a permitir no ir en contra de su huella de carbono, sino que van a poder usar tecnología verde. Y eso les va a permitir reducir el impacto medioambiental de las operaciones con la tecnología adecuada para medir y por supuesto también buscamos crear cadenas de valor sostenible. Para lograr todo esto, nosotros creemos que los datos van a ser fundamentales, que hay que tener datos en tiempo real, la capacidad de medir el avance en la operación para poder actuar, tomar acción y generar resultados de manera más rápida. Entonces, pues aquí vamos a hablar un poquito de algunos ejemplos y yo creo que con esto ya nos vamos acercando al final de cómo utilizar tecnología para construir sostenibilidad o prácticas sostenibles a futuro. Este es un caso muy bonito. Esta es una organización que se llama The Ocean Cleanup, que lo que hace es recorrer literalmente el océano tratando de sacar residuos del océano. Impulsado con nosotros y trabajando con algoritmos, se logra reducir hasta un 90% del plástico oceánico al 40%. Los algoritmos lo que hacen es detectar, de acuerdo a los movimientos del mar, dónde se va a copiar la basura para que esta organización pueda ir directamente a los sitios donde está la basura y recogerla allí. Entonces voy a buscarles. Aquí tengo mi mouse. Este es un mouse que se llama el Ocean Mouse, que nosotros construimos con basura extraída del océano, específicamente plástico extraído como residuo del océano eh, y que es un ejemplo de economía circular. Eso se logra gracias a que construimos este tipo de algoritmos que nos permiten ayudarle a esa organización a intervenir más rápidamente donde encuentran la basura en el océano. Este es otro ejemplo que a mí me encanta. Ustedes saben que la industria de moda dicen que es una de las industrias más contaminantes y que entre el 30 y 40% de la moda que se vende en el mundo acaba en basureros o en vertederos. Pero el 95% de toda la ropa puede ser reutilizada o reciclada. Entonces, H&M colocó bin digitales en las entradas de sus tiendas para que las personas puedan llevar la ropa que ya no usan de H&M, la echan en el bin digital, el bin mide cuánto está entrando en kilos o en materiales, le da un código, un QR al consumidor para que pueda entrar a la tienda y comprar más, pero le va dando información al área productiva de H&M de cuánta le están entregando, cuánta materia prima le están entregando. Eso ha permitido que H&M pueda al año 2020 pudiera recolectar cerca de 5 millones de libras de telas y fibras en este tipo de contenedores y eso va a lograr que se reduzcan los residuos generados de la industria de la moda, que se tapen vertederos, que se afecte el agua, pero además genera un círculo virtuoso
porque el consumidor vuelve a la tienda, entrega lo que no usa en vez de desecharlo, en vez de volverlo fast fashion, y de esa manera H&M puede volver a procesar las fibras para entregarlas a sus cadenas productivas. Em, Aquí hay un caso bien interesante sobre residuos de producción también. Ustedes saben que la construcción, el cemento, todo lo que se utiliza para construir edificios genera más de 1.300 millones de toneladas. Lo que se hizo acá con una organización holandesa que se llama Madastep es una plataforma de materiales que elimina ese desperdicio, le da a cada material una identidad para que pueda reciclarse, revenderse, utilizarse. Todos modelos de economía circular que básicamente buscan eliminar los residuos y de esa manera hacer trazabilidad de dónde están, quién los tiene y generar marketplace donde se puedan entregar esos residuos y otras empresas los puedan utilizar. Aquí hay otro sobre reciclaje en una ciudad de Inglaterra que se llama Colchester, que es la primera ciudad de Gran Bretaña eh, y una antigua capital de la Britania romana. En realidad es una ciudad bien, bien antigua. Hoy en día tiene 192.000 residentes. Lo que hicieron ellos fue trasladar los sistemas de medición a una plataforma y de esa manera poder saber exactamente quién entrega para reciclar, dónde están esos dispositivos, a quién se le puede entregar, mapas de color de los puntos donde sea más difícil recoger la basura, puntos donde deben entrenar a los ciudadanos para hacer mayor reciclaje y de esa manera intervenir con un nivel mayor de aserción donde pueden hacer una mejor tarea como municipio o como ciudad para promover el reciclaje y reducir los residuos de la ciudad. Esta Intesa San Paolo es un banco que usó el caso de edificios inteligentes. Ellos lograron identificar fallos en sus redes eléctricas y de esa manera lograron cubrir 3 edificios, pusieron IoT o Internet de las Cosas con 18.000 puntos de datos. Nosotros en el campus tenemos cerca de 500.000 puntos de datos para poder monitorear y saber cuándo hay que hacer mantenimiento predictivo, operación y mejorar el consumo de energía. Lograron en el proyecto piloto cerca de 500.000 euros anuales en reducción del consumo de energía. Así que esta es una manera de, en realidad, demostrar cómo si los edificios se alumbran con sensores, se puede obtener información importante para el manejo de energía, que sigue siendo muy, muy importante en las métricas de sostenibilidad. Gandia también buscó una iniciativa de eficiencia energética para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. El problema en este caso era la red de alumbrado público que consumía mucha energía. Lo que hicieron fue desplegar 13.000 postes de luz conectados con sensores gestionados a través de Azure de la nube, mejorando la iluminación y con un control de sistema seguro y escalable. Los costos de energía se redujeron en un 20% y el gasto en alumbrado público, que normalmente es muy alto en una ciudad, se redujo en un 54% y redujo el consumo de energía de esos postes en un 66%. Así que, pues todo lo que uno hace logra tener un impacto económico en tiempo. Entonces, la pregunta que uno debería hacerse es cómo puedo utilizar la tecnología para avanzar en mis métricas de sostenibilidad y cómo puedo saber en dónde intervenir. Y ahí los datos son fundamentales. Los datos son la clave para la gestión y el reporte digital. Ya hablamos de los desafíos en infraestructura de datos, pero aquí un framework que es sencillo para que ustedes tengan. Hay complejidad en los datos, hay presiones para lograr progreso y hay que construir unas métricas o unos objetivos a futuro. Ese marco de 3 pasos puede arrancar por armonizar los datos, pasar de la información que es tener los datos crudos a la acción y lograr la transformación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Primero, hay que preparar los datos. Es fundamental tener los datos en un solo sitio donde yo pueda generar tableros, donde pueda obtener datos significativos para tomar acción y de esa manera pasar de información a actuar y hacerlo de la manera adecuada y potenciar las mejoras. Nuestra forma de ver este tema es toda la tecnología que construyamos debe servirnos para actuar, no para encontrar datos. La mayoría de la gente de sostenibilidad dura horas buscando datos. Para nosotros lo más importante es predecir que voy a hacer distinto y optimizar sistemas complejos. Por supuesto, aquí entró todo el mundo de inteligencia artificial que básicamente hace lo complejo sencillo para acelerar la sostenibilidad. Nosotros creemos que hay que hacer la inteligencia artificial sostenible
y hay que hacer sostenible la inteligencia artificial. Entonces vemos 5 puntos fundamentales. Invertir en inteligencia artificial para acelerar soluciones de sostenibilidad, desarrollar infraestructura para analizar la cantidad de datos que se generan derivadas de métricas de sostenibilidad, minimizar el uso de recursos como el agua y la energía en la construcción de los data centers de inteligencia artificial, promover gobernanza al modelo de datos de la inteligencia artificial y entrenar a la gente para saber usar inteligencia artificial. Entonces, lo que nosotros vemos es que si se logra hacer más sostenible la operación de inteligencia artificial, vamos a poder hacer más soluciones basadas en inteligencia artificial y de esa manera vamos a lograr una mayor descarbonización de la economía. Entonces, la sostenibilidad es fundamental para permitir la inteligencia artificial. Por eso nosotros trabajamos en aumentar la eficiencia del hardware, los centros de datos, los recursos de computación en la nube. Invertir en sostenibilidad a través de eficiencia nos permitirá utilizar la inteligencia artificial con mayor tranquilidad, sin los temores que hoy hay sobre el consumo de agua o el consumo de energía derivados de inteligencia artificial. Y es fundamental además para acelerar el ritmo y que la inteligencia artificial nos ayude a procesar los datos más rápido. Entonces, lo primero es mejorar la eficiencia energética de AI. Nosotros estamos trabajando en la eficiencia energética de los data centers donde corremos hoy inteligencia artificial. Buscamos avance en materiales bajos en carbono. Los data centers ya están alimentados con energía renovable. Lo que nosotros queremos ahora es buscar mayores materiales que generen menos impacto en carbono, o sea, cadenas de suministro de bajo impacto, para que optimicemos energía, agua de los centros de datos y materiales de los cuales están fabricados los centros de datos donde se opera la inteligencia artificial. Todo esto con el ánimo de construir un futuro más sostenible, de preparar las organizaciones para poder correr datos de manera más precisa en datos ESG y con un soporte integral de tecnología verde que garantice que las organizaciones puedan colaborar y aprender, fortalecer sus cimientos y acelerar la información. Como dijo Satya Nadella, toda compañía es una compañía de software y tenemos que pensar en una operación digital que ésta sea verde y que podamos usar los beneficios derivados de la tecnología y de la inteligencia artificial para adelantar en nuestros objetivos de sostenibilidad. Cuando ustedes se sienten con un director de sostenibilidad, van a encontrar que muchas veces dice, cuando termino de hacer el informe de sostenibilidad de un año, ya tengo que estar haciendo el siguiente y ni siquiera he tenido tiempo de sentarme a pensar en los datos. Entonces, ¿cuál es el resto que esto tiene? Primero, hoy en día hay un alto trabajo manual para captura y manejo de los datos, hay silos en los datos, problemas de calidad, varios tipos de datos, hay un alto consumo de tiempo en la verificación de que la información sea la correcta, se depende de los cambios permanentes de los informes regulatorios y normalmente la gente que trabaja en sostenibilidad tiene retos en el manejo de tiempo para el análisis de información, la toma de decisiones basadas en datos precisos. Esto es para que ustedes se den cuenta la cantidad de información que hay para poder tener información ASG de calidad. Primero, todas las áreas de la organización entregan datos a sostenibilidad, pero además las fuentes de datos son diversas y dispersas, entonces hay que transformar los datos para poder llegar hasta los informes. Aquí, inteligencia artificial es un gran actor porque permite encontrar anomalías en los datos, datos que no son precisos, homologar esos datos y hacerlo de manera automática sin que un profesional de sostenibilidad pase horas haciendo esa transformación. Para que ustedes se den cuenta del reto que tenemos enfrente, se estima que se requieren cerca de 3.000 millones de filas de alcance 3 para que una empresa grande multinacional pueda medir su alcance 3, o sea, su cadena de valor. Más de 1.000 puntos de datos para poder medir el CSRD Report, que es el de la Unión Europea que les mencioné al principio, y desde el año 2011 hasta ahora han aparecido cerca de 255 regulaciones nuevas en materia de ESG, o sea que realmente tenemos enfrente un reto complejo en materia de datos. ¿Qué es lo que implica tener datos consolidados? Que los tengan en un solo sitio, que ya estén homologados, que los formatos sean los mismos, que todos quieran decir lo mismo y que yo que estoy procesando los datos no tenga que hacer el esfuerzo por homologarlos, sino que me apoyen herramientas como inteligencia artificial para poder generar esos datos de manera más rápida y reportar
a los grupos de interés, a las unidades de negocio, a los clientes, a los reguladores, a los proveedores, a los inversiones. ¿Por qué son tan importantes los datos ESG? Porque me mejoran la gestión de riesgos y el posicionamiento de marca. Me pueden mejorar el rendimiento de la empresa si yo puedo usarlos para tomar decisiones de negocio y decisiones de cambio en mi cadena operativa, porque me pueden desbloquear el crecimiento y el acceso a nuevos mercados y porque me pueden cumplir o dar información a partes interesadas o grupos de interés que en muchos casos además pueden ser inversionistas en la organización que necesitan saber si la inversión que se está haciendo en ESG es la inversión adecuada. Entonces, ya les hablé del problema de los datos. ¿Cuál es la necesidad que tenemos? La toma de decisiones bien informada, basada en conocimientos, tendencias, pronósticos y colaboración. Informar no es suficiente. Lo importante es actuar. Si yo quiero reducir las emisiones de carbono, tengo que saber cuál es el punto de mi operación donde mayores emisiones tengo y cómo intervenirlo rápidamente para cambiar la forma en la que lo estoy reportando. Y ahí la inteligencia artificial y la información van a ser claves. Entonces, pues obviamente para lograr esos resultados vamos a tener uso de datos con inteligencia artificial, voy a poder tener datos para diferentes tipos de usuarios, unos serán de negocios, otros serán técnicos, unos serán de sostenibilidad, otros serán de desarrollo. Puedo conectar a la tecnología con esos terceros para hablarles en un idioma diferente al de tecnología y puedo proporcionar un retorno cierto sobre la información. Entonces, todo esto para decirles que los datos son fundamentales en el tema de sostenibilidad, que necesitamos tener datos ciertos para poder avanzar en construir tecnología de impacto en sostenibilidad. Siempre recuerden que en inteligencia artificial, si en los datos hay basura, el algoritmo va a generar basura. Es fundamental la limpieza, la homologación y la estructura de los datos y que debo trabajar en ese lago de datos de ESG para maximizar el uso de los datos que tiene la organización, siempre pensando en cómo actuar y en lograr un desempeño posterior o mejor. Bueno, con esto yo acabo, denme un segundo acá, les doy las gracias por haberme hecho esta invitación a participar hoy contándoles lo que nosotros hacemos en sostenibilidad. Les voy a mandar la presentación para que ustedes la tengan y de esa manera puedan repasarla si es de su interés. Y bueno, les deseo la mejor de las suertes en su diplomado y que sigan avanzando en lo que están haciendo. Muchas gracias.